Rick. Ahí puede ser, ¿verdad? ¿No? Eso es lo que dicen los científicos. Se veía lo más contento, ¿verdad? Bueno, bien, Rafa. ¿Sabe quién está contento? ¿Quién? Don Gustavo Castro, a quien le damos los muy buenos días. Don Gustavo, ¿cómo está usted? Cuéntenos. Buenos días. En noviembre de este año se cumplirán 6 años del fallecimiento de la gran estrella argentina Diego Armando Maradona, pero para su fanaticada, para los amantes del balompié y del deporte en general, continúa vivo. Y precisamente en el Museo de los Niños hay una exhibición, un homenaje a Diego Armando Maradona, y por eso le damos los buenos días al señor Ronnie Jiménez del Museo de los Niños para que nos cuente también, don Ronnie, buenos días, en qué consiste esta gran exhibición, porque vemos que es bastante amplia para el 10, para el astro argentino. Buenos días. Buenos días, Gustavo, a todos los amigos que nos observan en esta mañana, pues muy contentos. Esta es la ciudad número 17 en que tenemos el privilegio de tener esta exhibición Diego Vive. Es una experiencia interactiva que rinde homenaje a la vida, a la trayectoria y el legado que, como muy bien lo decía Gustavo, de uno de los grandes íconos de la historia del fútbol, como lo es Diego Armando Maradona. Es un total de 7 secciones diferentes que vamos a tener disponibles para el público, donde vamos a tener hologramas. Tenemos también Villa Fiorito, que es una casa inmersiva donde van a poder conocer la historia de Maradona desde su niñez, ¿verdad? Recordemos que este es un barrio pues muy difícil de Buenos Aires, donde él nació, creció y pues luego donde ahí comenzó a cumplirse su sueño. También tenemos otra zona inmersiva donde a través de una película que dura aproximadamente 28 minutos se reseña la trayectoria de su vida. También tenemos una parte que es donde está una réplica de la Copa de Qatar, donde cuando gana Argentina, ¿verdad?, el Mundial de Qatar, la FIFA le brinda a la Federación de Argentina de Fútbol 32 copas réplicas. Una de ellas la van a poder ver acá y va a poder tomar fotografías. También tenemos una parte que es interactiva para que el público pueda tratar de meter goles como Maradona, ¿verdad? Y también tenemos realidad aumentada, donde van a poder hacer simular el gol como con los ingleses o el gol del siglo. Y esta sección, que es donde estamos, Gustavo, y a todos los amigos que nos observan, que es una zona donde tenemos diferentes objetos y también una colección de camisetas que ilustra las diferentes etapas de la vida de Maradona, de su trayectoria. Recordemos que él debuta a los 15 años como Argentinos Juniors, muy joven, ¿verdad? Entonces toda esa trayectoria con los diferentes equipos acá la van a poder ver. Además, copas como por ejemplo cuando tuvo el mejor jugador del siglo en el 2012. Tenemos copas, por ejemplo, de la Copa cuando gana Maradona con el Napoli en la UEFA de 1989. Bueno, muchas copas tenemos por acá, pero tenemos elementos muy interesantes por acá que literalmente estuvieron en las manos y en los pies de Maradona. Así que quiero invitarlos para que vean por acá. Vengan por aquí para que vean, porque... Y mientras tanto también vamos a ver esos elementos que son riquísimos en cuanto al tema cultural y deportivo, pero contame también los horarios y todo esto para que la gente esté empapada y sepa cuándo puede venir. Claro, cordialmente invitados. La exhibición está abierta de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Extendimos un poco el horario para que la gente que salga después del trabajo pueda venirse. El valor de la entrada es de 6,000 colones, niños y adultos, y pues pueden disfrutarlo en el primer piso de la Galería Nacional, en el mismo edificio del Museo de los Niños. Y como estamos viendo ahí... Esto que estamos viendo, exactamente, porque esto es oro prácticamente. Sí, es una reliquia, de verdad que sí, son artículos que literalmente estuvieron en los pies de Diego Armando Maradona. De hecho, uno de los tacos que pueden ver ahí, uno de los botines, como se llama en Argentina, fue los que usó el Diego en un partido contra Bulgaria en 1986, que quedan justamente 2-0, ¿verdad?, ganando Argentina. En ese partido, él, en el 86, él no anota, pero sí hace una asistencia. Ahí tenemos también otros zapatos, pero también aquí tenemos otros elementos bastante interesantes. Por ejemplo, cuando él era entrenador con Gimnasia y Esgrima de La Plata, algo muy interesante es que el equipo, cuando llegaba a entrenar al equipo, le tenía un termo y un mate para que él entrenara tomando mate. Bueno, ese mate que ustedes ven ahí justamente estuvo de verdad en las manos y en la boca del Diego. Además, unas zapatillas acá muy, muy interesantes cuando él estuvo participando en un reality bailando con las estrellas en Italia en el 2012. Esas fueron una de las zapatillas que él usó para bailar. Así que es parte de las atracciones que tenemos, Gustavo, acá en esta exhibición Diego Vive en Costa Rica. Perfecto. Muchísimas gracias, Ronnie, como siempre. Para servirles. Y aquí los voy a dejar con esas imágenes que son también fotografías con los diferentes uniformes que Argentina, que Barcelona y demás, y también con
ahí tomaba mate precisamente, usado por Maradona mientras dirigía su último partido como entrenador con Gimnasia y Esgrima La Plata. Eso lo utilizó el 8 de mayo de 2020, compañeros. Vean ustedes, ese es el recipiente donde Diego Armando Maradona tomaba su mate. Su mate antes de salir a la cancha. El entrenamiento más famoso y el calentamiento más famoso del mundo es el de Maradona, donde él comienza a hacer así y suena esa canción que estamos escuchando, Life is Life, y él entrenando y se pasa la bola en el pecho, se la pone en la cabeza, la baja, series. Para los espectacular. argentinos, el mate es mucho más que una bebida, es casi un ritual social y una parte fuerte de su identidad. Por eso la importancia de esos recipientes que estábamos viendo, porque, bueno, en Argentina está entre los grandes consumidores mundiales de hierba mate, que es habitual tomarlo diariamente, como le hacen ustedes ahí el cafecito en la redacción. Todos los días ellos lo toman así bastante. Qué grande que era el Maradona, un jugador espectacular. Y hizo campeón a la Fiorentina, si no me equivoco, o al Napoli. Ahorita se me olvidó cuál de esos dos equipos. Al Napoli de Italia, que era un equipo perdido. O sea, exacto, ese equipo no había ganado absolutamente nada. Él llegó y los hizo campeones. Nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús. Creció en Villa Fiorito y debutó profesionalmente con 15 años jugando con Argentina Juniors en 1976, pocos días antes de cumplir 16. O sea, podríamos decir que ya lo hizo con 15 años. Jugadorazo el Diego. Gracias, Gustavo Castro, por tan valiosa información como siempre, don Gustavo. Y ahora, ¿a quién le damos el pase, don Por Rafael? favor, a las chicas de la casa. Muchísimas gracias, chicos. Aquí están las chicas. Y somos señoras. Bueno, qué importa. Hay que sentirse siempre joven. Eso. Y bueno, juventud también la que da el corazón. Pero ustedes sabían que el cuerpo da señales antes de que suceda un infarto. ¿Cuáles son estas? ¿Y cuándo exactamente es que tenemos que salir corriendo para el hospital? Conversemos con el doctor Andrés Zulate, que está aquí con nosotros. Él es cardiólogo y nos va a explicar. Si usted desea hacer sus preguntas, puede hacerlo a través del Facebook. ¿Cómo está, doctor? Hola, Bienvenido. muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? Doctor, ¿el cuerpo avisa cuando a uno le va a dar un infarto? Sí, generalmente cuando uno habla con el paciente y empieza a historiarlo, ya una vez que sucedió el evento, hubo pistas, ¿verdad? Antes de que pasara eso, y fueron pistas que pasaron inadvertidas o fueron subestimadas. ¿Cuáles son estas señales que da el cuerpo antes de un infarto? Sí, lo más importante siempre es la sensación de opresión en el pecho, la sensación de dolor torácico. Esto generalmente sucedió, pudo haber sucedido solamente una vez antes del evento, pudo haber sucedido un par de veces antes. Entonces, ese es como el más importante que nos tenemos que llevar a la mente de esta charla. Antes de tener esa sensación de dolor en el pecho, ¿hay algún otro aviso que nos dé el cuerpo? En algunos casos sí, una sensación de falta de aire. Eso sucede más que todo a veces en mujeres, a veces en paciente diabético que va perdiendo la sensibilidad, entonces ya no es ese dolor de pecho que sienten, sino que se manifiesta de otra forma. El adulto mayor también, que puede empezar a ponerse un poco más quejumbroso, puede tener un poco de delirio inclusive, ¿verdad? Le empieza a agitarse y nadie entiende qué es lo que está pasando hasta que ya sucede el evento. De hecho, ahora comentábamos antes de salir al aire que estos síntomas se confunden con otras cosas, entonces a veces hasta para los médicos es difícil saber si de verdad el cuerpo está dando las señales para un infarto. Inicialmente es el dolor en el pecho, que la gente lo confunde. ¿Esto tiene algo específico cuando da el dolor para que se pueda caracterizar? Sí, esa pregunta es buenísima porque efectivamente todos los días uno ve muchísimos dolores torácicos y obviamente la mayoría no son de origen cardíaco, pero hay ciertas luces de alerta, luces rojas, y de ellas podría decir de que cuando le mencionan a uno que es una apretazón en el pecho y que luego lo sienten en el cuello o la mandíbula, es casi ponerle la firma. En el cuello, como una presión también. Ajá, cuando ya empiezan a sentir aquí o le dicen a uno, doctor, es que yo sentía como los dientes apretados, un dolor en la mandíbula, es casi que ponerle la firma. Okay. Cuando uno siente un dolor así, lo primero que hace es como recostarse, tratar de descansar. ¿Qué pasa si ese dolor no pasa con el descanso? Sí, ahí es donde hay que consultar, ¿verdad? Porque el tiempo es corazón, entonces si está sucediendo un infarto y uno pierde tiempo,
eventualmente cuando reciba el tratamiento, lo que se puede rescatar de corazón es muy poco. Entonces es cuando las personas ya quedan luego en insuficiencia cardíaca y Qué peligroso. ya es un problema más serio. Esto es un agotamiento extremo. Bueno. ¿Cómo es la sensación? ¿Se puede levantar la persona de la cama? ¿No se puede levantar? Es muy, muy variable, ¿verdad? Porque hay gente que tiene umbrales de dolor muy altos, entonces hay gente que lo subestima, dice, no, esto no fue gran cosa. Hay gente que sí, el cuadro es súper aparatoso, ¿verdad? Con sudoración, inclusive se pueden vomitar, entonces es muy, muy variable de persona a persona. Pero también lo importante es de que muchas veces, inclusive nosotros como médicos o como un sistema de salud, fallamos porque se hace una valoración en emergencias, en la que se piden electrocardiogramas, se piden troponinas, que son los exámenes de la sangre para descartar infarto, pero eso sale alterado hasta el final. Entonces, antes de eso, lo que uno tiene que escuchar y ver es el perfil del paciente y de ahí saber el riesgo que tiene, y a eso se le llama angina inestable, y la angina inestable es peligrosísima, pero es subestimada totalmente. Doctor Ángeles, le quiero hacer una pregunta. Ella tiene 56 años, le mandamos un fuerte abrazo a doña Ángeles, gracias por participar. Ella padece de presión alta. Ajá. Últimamente ha estado sintiendo arritmias, entonces a ella le asusta que eso pueda ser peligroso. ¿En qué momento es peligrosa una arritmia en una persona con esta condición? Ok, sí, ya por edad es posible que haya pasado a la menopausia, entonces ya el riesgo para una mujer se equipara al de los hombres. Ya ese es un punto que estaría en contra. Y luego que también padece de presión alta, entonces es otro factor de riesgo para las arritmias. Si esto empieza a volverse muy frecuente, son episodios constantes de palpitaciones, y bueno, si tiene la posibilidad de en algún momento monitorizarse con algún reloj, con el mismo esfigmomanómetro digital, y se ve que las frecuencias cardíacas van muy rápido, sí, es el momento de buscar atención. Así, frecuencias cardíacas en reposo de más de 130, más de 150, ya ahí nos están orientando que algo está sucediendo. Bueno, ir al médico, doña Ángeles. Y ahora vamos con Tati, que pregunta por el papá. Dice que le está dando una sensación de debilidad, que comienza a ver oscuro y siente como calor interno. ¿Esto podría ser un síntoma, doctor? Ok, ahí lo principal siempre es revisar cómo están los signos vitales, si es que la presión se le está yendo muy arriba, más bien si es que está con la presión muy baja. Igual que las pulsaciones, para ir entendiendo por dónde va la situación. Y sí, o sea, evidentemente es mejor consultar a tiempo antes de que pase alguna situación. Ve el caso de doña Rosibel, doctor, a ella le hicieron un electrocardiograma y reflejó que tiene un ritmo sinusal. Ajá. Con intervalo PR prolongado. Ajá. Ha estado con mareos. Y el doctor eso fue lo que le dijo, pero ella tiene la pregunta, ¿ese diagnóstico es delicado? No, más bien lo usual para el ser humano es tener un ritmo sinusal en el electrocardiograma. Y esa parte que dice que el PR está prolongado quiere decir que la electricidad que hace que funcione el corazón, por una parte, por un cablecito donde pasa un poquito más lento. ¿Sí? Pero generalmente no implica mayor riesgo. Sí, entonces, para que esté tranquilo. Tenemos también el caso de Giselle, que dice que ha estado con picos de presión. Qué problema. Bueno, de hecho ayer dice que pasó todo el día en urgencias bajándose la presión, que ya le habían subido la dosis y que ayer le dicen que de nuevo hay que subirla. ¿Por qué es que sucede esto? Ella dice que es hipertensa, toma la dosis todos los días, día y noche, en Alapril 10 en la mañana y 10 miligramos por la noche. Ok, sí, puede ser que nos estemos quedando cortos con el tratamiento y haya que agregarle algún otro tipo de medicamento para que actúe de forma sinérgica. A veces se pueden usar hasta 3. Y también lo que hay que prestarle atención es que los medicamentos son parte del tratamiento de la presión, ¿verdad? O sea, hay que ver todo el contexto, si la persona hace ejercicio, si come bien, con poca sal, si duerme bien, si toma agua, si está manejando mucho estrés, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, claro. El estrés que es muy dañino. Entonces, todo eso es parte de lo que puede llevar a que una persona se descontrole con la presión. Ve el caso de Celeste, nos está contando que la pareja de ella tiene 26 años apenas. Es un muchacho, sí, pero cada vez que le hacen un electrocardiograma le sale alterado. Él padece de presión alta, muchas veces le falta el aire y siente la presión así en el pecho. Ella está preguntando, ¿es algo de lo que nos debemos preocupar? Sí, primero
tener presión alta a los 20 y resto de años ya se está saliendo como del usual, ¿verdad? Entonces, generalmente implica que hay que valorar un poco más a fondo en ese paciente si hay alguna situación endocrinológica que esté llevando a esto o inclusive alguna alteración renal a nivel de los vasos sanguíneos. Y luego lo otro es que sí, efectivamente, esa sensación no es normal. Hay que ver si es que la presión no está del todo bien controlada. Entonces, sí. Bueno, de hecho, hace poquito, doctor, Tati nos estaba preguntando, yo le acabo de leer la pregunta, dice que hace poco comenzó con síntomas el papá, sensación de debilidad, comienza a ver oscuro y le da taquicardia. Ahora nos agregó que el papá es cardiópata, tiene arritmia, presión alta y diabetes. ¿Tiene que preocuparse? Bueno, sí, claro, ahí ya eso hay que verlo con pinzas, ya con mucho más cuidado, porque puede ser que esa sensación de que ve oscuro y todo, es que en realidad sí esté llegando poca sangre hacia el cerebro, ¿verdad? Justamente la zona que se compromete primero es la zona occipital, a la parte de atrás del cerebro, y es donde están los centros visuales. Entonces por eso muchas veces la gente empieza primero a ver oscuro. Dice que tiene como un calor interno. Perdón, ¿a dónde tiene que ir? ¿A cuál médico? Primero la parte sería o un cardiólogo, un internista, para ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí, primero sería ahí. No, mencionaba también que el papá tiene un calor interno. Si esto se le puede agregar a los síntomas como para que se preocupe más, ¿verdad? Sí, yo creo que lo de que el corazón va rápido y que ya diga que está viendo como oscuro es una señal importante. Doña Lorena nos está saludando, le mandamos un saludo a Doña Lore. Dice que tiene punzonazos justamente en el lado izquierdo e inclusive a veces siente como que se le duerme. ¿Eso qué significa? Ok, generalmente... O sea, uno no puede decir que es el 100% de los casos, pero generalmente cuando uno le dicen que es un dolor tipo punzonazo, eso aleja las probabilidades de que sea de origen cardíaco. Y si también el paciente logra decir, es aquí donde yo siento, o es aquí, cuando lo logra identificar como con el dedo, eso generalmente son características que alejan la posibilidad de que sea de origen del corazón, ¿verdad? Entonces puede ser a veces de la misma pared torácica lo que está sucediendo. Hay excepciones, ¿verdad? Uno no puede decir que siempre se puede excluir, pero generalmente esos son indicativos de que las probabilidades de origen cardíaco son más bajas. Bueno, ahora que le estábamos recomendando a Tati, un especialista, Caro, nos dice que ¿quién diagnostica la disautonomía? Ok, disautonomía es muy frecuente. Eso es como el cuerpo tiene un balance y tiene un control entre una parte que va rápido, sube la presión, y otra parte que baja la presión, baja la frecuencia cardíaca. Entonces tiene que estar ese equilibrio. Cuando se pierde ese equilibrio es cuando uno suele ver gente que en condiciones de reposo anda con taquicardia, o está sentado y se levanta y empieza con muchísima taquicardia, o ya llega al punto en que inclusive empiezan a tener desmayos. Entonces eso de disautonomía es como un término muy global, y luego sí hay ciertas enfermedades ya muy puntuales neurológicas que pueden llevar a eso, o inclusive los diabéticos de larga data pueden tener disautonomía, que es esa pérdida de control. Dice Kate que el esposo de ella tiene angina inestable, de hecho ha tenido 3 infartos, pero estos han sido asintomáticos. Entonces a ella le asusta y quiere saber cómo puede saber si es lo que está pasando. En el último cateterismo que le hicieron estaba limpio, pero bueno, a ella le asusta. Sí, la angina inestable es esa sensación de esa apretazón de pecho que ya casi, le está indicando a uno que va a suceder un infarto, pero se hacen exámenes de sangre y salen normales, se hacen electros y a veces pueden salir normales, entonces es muy engañosa, por decirlo de alguna forma. Ahí lo que hay que revisar es, cómo está el tratamiento, si el tratamiento está optimizado, ¿verdad? Está recibiendo todo lo que necesita, y si el último cateterismo es relativamente reciente y salió bien, entonces el manejo va a ser medicamentos, ejercicios, rehabilitación cardíaca. Sí. Gabrieli dice que ella es hipertensa y que además está con la menopausia, que ahora tiene días de estar con dolor en el pecho. Dice que si esto es normal, ella toma los sartán de 50 miligramos y todo, 2 veces por día. Ok. Sí, ahí se están combinando, ¿verdad?, varios factores. ¿Eso afecta, doctor? Las mujeres, ¿la menopausia? Sí, las mujeres cuando pasan por ese periodo, ¿verdad? Uno las ve ahí en el consultorio que
muchas la pasan muy mal, ¿verdad? Con todos los síntomas, se sienten palpitaciones, la presión se descontrola, no duermen bien, entonces es un periodo de transición difícil y ahí habría que ver qué tanto se puede usar la terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? Que ya sea el ginecólogo o sea un endocrinólogo que les ayude con esa parte para que esa transición sea más amigable y también eso ayuda a controlar la presión, ¿verdad? Dice acá Ricardo que si le puede por favor explicar la diferencia entre un microinfarto y un infarto. Ok, a veces los mismos médicos somos los que enredamos, ¿verdad? Cuando hablamos y uno tiene que ser cuidadoso. El término microinfarto es como difícil de indicar porque sería, bueno, fue que se detectó con una resonancia magnética o se detectó con un estudio de imagen así muy puntual. El infarto propiamente ya es cuando uno lo ve en el electro, lo ve con el examen de sangre. Entonces, esa diferenciación a veces la creamos artificialmente los médicos, ¿verdad? No es como que exista así como tal. Ve el caso de Valentina. Ella toma Iversatán por día, tiene 60 años y siempre está cansada. Dice que le salió el corazón grande y que tiene un grillo siempre en el oído. Y esto viene acompañado con mareos. ¿Tiene una relación? Sí, puede ser de que la presión esté descontrolada. Si ya el corazón está grande, quiere decir de que la presión ha hecho de su daño en el corazón, ¿verdad? Porque lo tiende a ser grande, lo tiende a ser grueso. Entonces, sí, lo principal es revisar, hacer un monitoreo de la presión mañana, tarde y noche para ver cómo anda esa presión. Si se puede hacer un mapa, que un mapa es el monitoreo de 24 horas, que una vez lo habíamos presentado aquí. Entonces eso también, sobre todo porque en la noche es cuando sienten ese grillito. El grillillo. Sí. Vieras que el caso de la mamá de Natalie es parecido al que nos estaba contando doña Grace, porque ella pasa pero tan cansada, tiene hipotiroidismo, duerme pero siente que no descansa. Ayer de hecho fue y se puso unas vitaminas a ver si levanta un poco el ánimo. No tiene tratamiento en este caso para la tiroides. ¿Qué puede hacer? No, bueno, o sea, si padece la tiroides, si no tiene tratamiento, ese es como el primer paso. Sí, claro. Sí, porque la tiroides uno puede verla como el acelerador en el cuerpo. O sea, si va muy acelerada es un problema, si va muy lento también y puede generar mucho cansancio. Y luego lo otro es que hay que ver qué tal duerme, ¿verdad? Porque si hay alguna condición, inclusive como apnea del sueño, puede ser de que por eso pase cansada. Doctor Andrés Ulate, cardiólogo, hoy nos explicó todo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, mucho gusto. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, muy amable. Bueno, un gusto. Ya casi contestamos los que nos faltaron. Mientras tanto, Rafa y Diego, ¿de qué nos van a hablar? Porque hay calorías buenas, calorías malas, ¿cierto? Así es, y justamente está con nosotros Melania Sheo para explicarnos, Melania, ¿qué es el efecto que tienen las calorías en nuestro organismo? Porque aquí hay 100 calorías, pero ahí también. Sí, exacto. Digamos, la caloría es una unidad de medida para energía. Entonces nosotros como seres humanos y los seres vivos, los mamíferos y tal, necesitamos energía como un combustible para que las células puedan moverse y puedan cumplir todas sus funciones. Entonces cuando nosotros vemos en un alimento, en un paquetito que dice tiene 250 calorías, eso es como las moneditas, digamos, con los videojuegos, las moneditas de energía que tiene ese alimento. Entonces cuando yo vengo y lo transfiero del producto a mi cuerpo, ya yo tengo esas energías, o sea, esas calorías adentro de mi ser. Bueno, de hecho usted aquí tiene diferentes secciones de platillos, ¿verdad? Donde podríamos hacer un conjunto de 1000 calorías como para que la gente tenga idea. Bueno, ¿está bien que una persona consuma 1000 calorías o usualmente no va dentro de una dieta promedio? Realmente, pues el requerimiento energético que tenemos todos es un poco diferente. Si uno hace ejercicio, si uno no hace ejercicio, si uno tiene alguna enfermedad, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que el mundo ha orbitado hace muchos años alrededor de las calorías. Entonces las tendemos a marcar como buenas o malas, como no, es que las calorías, y si eso tiene muchas calorías ya no me lo como, y es importante que nos podamos desvincular un poco de eso, que podamos ver que realmente las calorías terminan siendo nada más un número, y que como estabas diciendo ahora, voy a enseñarles ahora unos ejemplos de 1000 calorías que, dicho sea de paso, es como la mitad de lo recomendado para una persona promedio. ¿Qué le parece si arranquemos? Vela. Ok, vean, entonces pasa mucho que uno dice, uy, un snackcito, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, esto
tiene 80 calorías. Eso que está ahí. Tres galletitas de esas. Oiga, Melania, pero eso es como un dedo. Sí, eso no me llena. ¿Y estas tienen azúcar o son sin azúcar? Esas son sin azúcar. Ok, 3 galletitas de Tres esas. galletitas de estas. 80 calorías. Para que veamos también el volumen, porque es importante uno dice, juez, que me compré algo light o me compré algo aquí, pero no me llena, ¿verdad? Entonces, digamos, bueno, eso. Ahora, en estos 3 hay también esas mismas 80 calorías. Aquí, aquí y aquí. Entonces, decime. Qué interesante, y es que es mucho más comida. No. Correcto. Pero 80 cada uno, 80 en total. 80 cada uno, 80 aquí, 80 acá, 80 acá. 80, son diferentes. Sí, aquí hay 80 calorías en uvas, por ejemplo. ¿Cuántas uvas hay ahí? 14 uvas pequeñas, son 60, aquí hay 16. 16 uvas son 80 calorías. Ajá. ¿Cuántas de las papitas? pequeñas. Media taza de papitas, esos son 80 calorías también. 80 calorías. Y un pedacito de queso que no sea demasiado bajo en grasa, un quesito normal, como tipo un Gouda o algo así, un americano, ahí van 80 calorías. Pero, lo mismo que esto, y no es que ninguna esté mal, pero también, como dijiste ahora, ¿cuál me va a llenar más? A mí A las mí me uvas. llenaría más las uvitas o la papa, la o el papita. quesito. Ajá, exacto, Claro, Eso ¿verdad? es mentiroso. El queso se ve más chiquitito. Yo diría Papa, que las uvas. pero es proteína, papá, alimenta estas peras. Sí, y se digiere más lento también, entonces da más saciedad. Y aquí tenemos 3 ejemplos que tienen la misma cantidad de calorías para que veamos un poco y que también tienen efectos diferentes en nuestro metabolismo. Entonces, como está diciendo Dieguito ahora, es diferente si yo me como estas 80 calorías de las galletas, cómo reacciona mi cuerpo si me como el queso, que es proteína con una grasita, cómo reacciona el cuerpo si me lo como en uvitas, ahí sube un poquito el azúcar, pero todo bien, hay muchos antioxidantes, o por ejemplo un carbohidrato que me ayude con la masa muscular. Claro. ¿Y por qué, digamos, varía las calorías y cómo afecta al cuerpo, Mela? Las calorías son, como te decía, pura energía, pero ¿qué acompaña a esa caloría? Si son vitaminas, si son minerales, si es fibra, proteína, grasa o carbohidrato, va a ser Riquísimas a base de pollito. Julián, ¿cómo Hola. estás? Chicos, buenos ¿Cómo días. estás, Julián? Buenos días a todos los televidentes. El día de hoy venimos con un especial para el Día de la Madre, para consentir a mamá, ¿verdad? Siempre. Recetas deliciosas, pero también sumamente sencillas y con mucho cariño, ¿verdad? Uy, qué delicia. Bueno, empecemos a ver cosas ricas. Ok, Por acá, claro. ¿qué tenemos? Ella no pierde tiempo, ¿verdad? Eso es una pechuga rellena de espinaca, queso fresco y tiene jamón o puede agregarle tocineta, ¿verdad? Julián, ¿cómo se hace con la espinaca, digamos, para que no quede deshidratada y de esa manera podamos aprovecharla al máximo? Ok, sumamente sencillo esa receta. La idea es que usted coloque la espinaca sanitizada y lavada y la colocamos abierta con la pechuga, ¿verdad? Y luego la envolvemos y sellamos y ya con el queso le aporta sabor y textura. Entonces ustedes ven que no quedó oxidada, quedó fresca y cocinarla a una temperatura adecuada. Eso se cocinó como entre 185 grados, aproximadamente unos 18-20 minutos, sea en freidora de aire, al horno o lo pueden sellar al sartén también, ¿verdad? ¿Cuál Ajá. queso utiliza para hacer esa pechuga? Vieras que ese fue el queso más económico, para ¿Cuál? no decir un nombre normal, pero queso fresco. El más normal que puedes conseguir en el Ahora, supermercado. hablando de quesos, por Ajá. ejemplo, uy, qué ricas son esas papitas, ¿verdad? ¿Verdad? Esta otra opción que tenemos aquí a la par, Ajá, Julián, con ese excelente. queso gratinado, pero arriba hay otro tipo de queso. ¿Cómo, qué combinación de quesos Ok. utilizaste? En realidad es una pechuga empanizada, suprema. La majamos bien, ¿verdad? En este caso utilizamos queso mozzarella, queso parmesano y queso cheddar. ¿Fue? Y agregamos una cama de sofrito tomate, no le ¿verdad? ponen queso, ¿verdad? Y Está bueno. después terminamos en el horno y colocamos perejil y queda espectacular, ¿verdad? Es una receta, bueno, usted puede ver ahí, ahorita la vamos a hacer ¿Y un esto corte. con lo que Ajá. acompañó? Ese es un puré de papa gratinado al horno. Es papa normalmente cocida naturalmente, sal, pimienta, olores. Es darle amor, igual quesito y listo, ¿verdad? Córtelo entonces. Ajá, claro, Para permiso. ver cómo está el Vean qué toque. delicia. Ajá. Ven, entonces recuerde que también lleva jamón, pero si ustedes no le quieren colocar, entonces ven qué rico se ve, muy Pero mejor provechoso. con el jamón más. Sí, proteína. jamón o jamón de pavo, algo así, Muy ¿verdad? rico. Igual, sí, claro. ¿Ves, Mari? Como que se ve Queso, perfecto. proteína, Ajá. pollo. No, hombre, eso Se ve es un espectacular. Y post-entreno. carbohidratos de los saludables. Exacto, De los exacto. buenos, que se absorben lento. ¿Vio? Como aprendimos aquí. De igual Ok. manera, ahorita vamos a preparar una receta porque la idea es acá, para consentir a mamá, preparamos unas, Manos a la obra. son supremas, unas Démosle, supremas, digamos, con una adelante. salsa cremosa. Dele Ok, penca. ustedes marinan el pollo, ¿verdad? Al gusto de ustedes. Acá está muy grande, es casi la mitad del pollo, pero mi recomendación es que lo vayan acortando, no hay problema para ¿La que cocina está encendida? Sí. Sí. Ah, ok, ¿Ves? súper. Con cuidado porque recuerden que no ocupamos que se nos queme ni nada, ¿verdad? En este caso tengo aceite, vamos a colocar aceite y mantequilla.
¿Por qué la combinación de ambos? Dios me dio hipo. Sí. Bueno, en realidad, si usted coloca aceite y mantequilla, la mantequilla al ser de origen animal, ella no se va a quemar como tan rápido, como que le da esa temperatura, ¿sí? Yo Entonces lo hacía, aporta pero el no sabor. sabía por qué, solo porque ustedes lo hacían. No. Solo por copiar. No, pero vieras que siempre explicamos, a comparación de tenemos aceite de oliva o aceite vegetal, digamos, el aceite de oliva y la mantequilla de origen animal se quema un poco, como la temperatura es un poco diferente. Ok, vean, mi recomendación es que sellen las pechugas, porque ya aquí, cuando ustedes las sellan, de aquí vamos a arrancar a hacer la salsa, ¿verdad? Ok. Que en este caso, ¿Qué salsa vamos a ustedes hacer? pueden ver acá, ya yo previamente tenía una preparada. Acá preparé una con champiñones, que es esta misma, que lleva hongos, que es muy diferente a la velouté de limón, porque tenemos dos salsas, bueno, varias salsas. Esta que ustedes ven acá, ¿verdad? Recomendación, sellen bien la voy a pechuga. levantar la salsita porque ahí no se veía por los mangos. Se la voy a poner aquí. Vean qué delicia. Ay, qué bueno se ve. Oye, ¿y uno puede mojar este pollito? Sí, por favor. Vea qué delicia. Ok. Mi recomendación es que sellen el pollo. Ya aquí nosotros tenemos nuestro mise en place, que en este caso ya ahorita les voy a explicar. Es como tener todo puesto a punto. Ajá, Ay, se ve bonito. Sí, bien ordenado. Eso es lo que yo siempre le digo a los muchachos en gastronomía, ¿verdad? Cuando estoy dando clases, siempre tengan todo a la vista, lo que vayan a preparar, el pesaje, todo, ¿verdad? A la hora de preparar las recetas. Y así, de igual, cuando estamos acá en el negocio, en el restaurante, ¿verdad? Es más complicado, pero siempre tratamos de tener ese orden, exacto. Bueno, adelante, entonces. Okay. Ese es el Sicher. Ven, Rafita, vamos a dejarla acá bien doradita. Sí, qué delicia. El pollo tiene que cocinarse muy bien. Sí, perfecto. Nosotros vamos a colocar a un ladito la pechuga para que se siga cocinando. Otros, si gusta, la puede retirar, pero para que ustedes vean, vamos a colocar acá. Aquí tenemos cebolla. Ven qué delicia. Ajo. Que no hay que echarlo de una vez porque se quema. Sí, siempre. No, en realidad más que todo para que se mantenga también el color y el brillo, ¿verdad? En este caso, siempre es bueno colocar un poquito de mostaza Dijon. Si no tienen mostaza normal. Ok, ven, aquí tenemos sal, igual vamos a salpimentar. Nuez moscada. Nuez moscada. Ajá, nuez moscada. Vean que, por ejemplo, yo le explicaba ahora a Mari me decía, es que ¿cómo hago para espesar una salsa? Nosotros en cocina profesional utilizamos algo que se llama beurre maní o rouge, que eso es como, por ejemplo, harina, mantequilla. Entonces acá directamente ya esto se va a dorar y vamos a colocar estos con fondo de pollo y el beurre maní ya está acá colocado. ¿Ven? Cuando usted hace sopas de pollo, ¿guarda un poquito el caldo? Sí, generalmente siempre lo guardamos para generar un mejor sabor. Ok, recomendación, aquí tenemos los hongos. Los hongos, si gusta, nos puede saltear antes con el vino y todo lo demás, pero se los vamos a incorporar de una vez. Igual, sí, excelente, exactamente. Vean, ahorita esto va a empezar a hervir. Para que quede más cremosa, si ustedes gustan en casa, ¿verdad? ¿Ven? Gracias, Rafa. Ahí estamos, ¿verdad? Para que quede más cremosa, le vamos a colocar crema dulce o ya sea también queso crema, ¿verdad? Al gusto de ustedes. Se ve rico eso. Sí, claro, y es espectacular el sabor. ¿Le pone harinas? ¿Perdón? Perdón, que si le pone harina. Vieras que ya iba el beurre maní, okay. Listo en el caldo, pero lo puedes hacer así y buscar la fusión. Aquí tenemos un batidor de globo. Vamos a empezar a incorporar. Qué chiquitillo, qué lindo. Ajá. Mientras usted va batiendo, cuéntenos, por ejemplo, qué hizo en esta opción de aquí que se ve tan rica. Ok, esa es la que es con espinaca, queso fresco. Ahí tenemos una cama de puré de papa, no gratinado, natural, ¿verdad? Y espárragos y vegetales baby. Ahorita generalmente, digamos, si usted gusta acompañarla, vean que acá yo tenía de la salsa, entonces también es válido colocarle un poquito de salsa, vean qué delicia. Póngale toda. Ahora bien, por bien ejemplo, provechoso. Usted le puso esos puntitos anaranjados, ¿verdad? Ajá. ¿Eso qué es? Eso es un alioli que preparé. Además de que se ve lindo. Sí, puede usted hacer aliolis a base de ayote, de mango. Bueno, generalmente es como también ¿Qué para es un alioli? Son tipos como de mayonesas okay. o salsas también, ¿verdad? Como más el alioli artesanal. lo comen más en España. También sí, que es ajo, ajo, aceite y huevo, ¿verdad? Generalmente lo hacemos. Ahora, y perdón, que está de este otro lado, que tiene rodajitas de limón en medio. Buena pregunta, ese es en salsa de limón, salsa velouté, que en este caso tenemos esta que está por aquí, ¿ven? Que nosotros la habíamos preparado ya, que esta Mari ya me pidió la receta y con mucho gusto se la voy a compartir, ¿ven? Velouté, fondo de pollo. A mí me invitan cuando cocinan. Sí, bueno, claro. Está bien. No, Rafa tiene buen sazón, buena cuchara. Ya hemos practicado ahí, ¿verdad, Rafa? Bastante. Que me extraña, por supuesto. Ok, ven, sumamente sencillo, vean qué delicia.
Ok, para que ustedes vean acá, ve como ya empieza a espesar, no quedan grumos. Y se termina de cocinar el pollo. Se termina de cocinar. Ya cuando lleva alta temperatura y todo, ya cambia un poquito ella el color. Pero queda espectacular, ven, para que puedan consentir a mamá. Ya saben que también nos pueden encargar para que no cocine ella. Bueno, 8589-0297. Exacto. Usted le puede encargar la comida a Julián. Julián, muchas gracias por acompañarnos. Charly López, así como en diciembre, digamos, está de moda el tamal, por ejemplo, y los toros, una tradición del mes de agosto es escuchar la música de la Sonora, ¿cierto? Por eso aquí le tenemos una reunión de sonoras, un reencuentro de sonoras. Y estos tres caballeros hoy nos van a dar una pinceladita de lo que pueden disfrutar ustedes, mamás lindas, este viernes en el Hotel Corobicí. Mauricio, Ricardo y José, bienvenidos. Muchísimas gracias, estamos muy contentos de estar acá con ustedes, gracias por el espacio, siempre es un placer venir a acompañarlos cuando nos abren esta oportunidad y sí, invitadísimos todos porque es un evento para toda la familia, pero claramente queremos homenajear a las mamitas con muchísimo cariño, sabemos que esta música les gusta muchísimo y a nosotros nos encanta interpretarla. Claro, ¿y por qué el reencuentro de las sonoras? Mi querido Diego, te cuento rápido. Aquí mi compadrito Ricardo Hernández, el faraón, estuvo 20 años cantando con la Sonora Santanera. Y lo trajimos de gira con mi amigo José y con un servidor. Yo fui su compañero hace muchos años allá en la Sonora Santanera y José Mata y yo tuvimos una sonora aquí en Costa Rica que se llamaba La Sonora Consentida. Entonces, por eso el reencuentro de las sonoras y vamos a cantar de la Sonora Santanera, de la Sonora Dinamita, de la Sonora Matancera. De todo. ¿A qué le parece si nos entonces dan una probadita, una muestra maestros. de lo que van a tener? Oye, y claro que sí. Recuerden que las abuelitas entran gratis a este evento. Ay, qué lindo. Ricardo paga. Chicos, adelante. Vamos. Gracias. Bien bonito. En La Habana, quien ya lo conoce, aquí en un magnífico bailarín. Anda siempre muy bien vestido, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila cha-cha-cha. En la boa, en la boa, en la boa, en la boa. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar el ritmo de la boa, para adelante con la boa. Rico. Ese nuevo ritmo ya todos lo saben y a todos dicen que suave, que suave. Este nuevo ritmo ya todos lo saben y a todos dicen que suave, que suave. En la boa, Diego, en la boa, Jardín, en la boa, en la boa. Rico, sabroso. Ya los locutores lo saben, y los periodistas lo saben, ya los ingenieros lo saben, todos los del poli lo saben, ya también los pumas lo saben. Todos los rebeldes lo saben, los que ya se fueron lo saben, los que me faltaron lo saben, y la Santanera lo saben. ¡Hey! ¡Qué bonito! Rico. Baila. Y los que no aplaudan, ya saben.
Ya saben. ¡Vaya presentación! Señores, yo quería que no se terminara la boda. Estaba muy contento bailando con Charlene López. Te vimos. Y qué los sabor. camarógrafos Lo saben, lo saben. Los Y los compas periodistas lo saben, lo saben. Y Yamil el Guido lo saben, lo saben. Y aquí en Giros. Lo saben, lo saben. ¿Queremos otra? Claro que sí. Se sueltan, sí. ¿Con qué nos van a deleitar? Vamos a hacer ese tema que más que es un tema clásico de un gran compositor puertorriqueño, en la voz de Mauricio Camarillo y José Mata para ustedes, para todas las mamacitas ahí en casa, y los esperamos que lleguen al evento. Por favor, sí, este viernes 14 de agosto vamos a estar en el Crown Plaza Corobici. Es un evento de Rima Producciones, estamos muy contentos porque es un evento que hemos hecho con mucho amor. Además nos va a acompañar musicalmente la orquesta Son de Colombia de Carlos Julio Sánchez Muriel, que es un gran músico que tenemos acá en Costa Rica. Así que la vamos a pasar muy bien y invitadísimos. Esto es para ustedes, una probadita. Las abuelitas van por cortesía de Ricardo el Faraón. Gratis. Vamos de a ver. Rafael Hernández, esto es Perfume de Gardenias. Suelta la Escuchen música, qué mae. buena. Entonces este viernes Ahí los esperamos. para que disfruten de Ahí ese los conciertito. esperamos. Muchas gracias.
o enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la glucosa elevada, los triglicéridos elevados y otros criterios de los que ahora hablaremos. Ok, cuando estamos pensando por ejemplo en la diabetes tipo 2 o una enfermedad ya de tipo cardiovascular, ¿en qué momento ya pasamos de un síndrome metabólico a una enfermedad de este tipo? Bueno, en realidad no es una predisposición. Entonces, el síndrome metabólico nos ayuda a prevenir precisamente. Y entonces aquí es donde entran en juego los criterios que hay que tomar en cuenta para llegar al diagnóstico de síndrome metabólico y empezar a tomar la prevención necesaria para no llegar a padecer esas enfermedades. Ahora, ¿qué tipo de exámenes recomienda usted hacerse como para saber si uno podría tener el síndrome metabólico? ¿Qué nos indica? Mira, son 5 criterios importantes. El primero es la glicemia en ayunas, la glucosa, los triglicéridos, el HDL colesterol, la circunferencia abdominal y la presión arterial. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son candidatos para hacerse ese examen? Son candidatas aquellas personas que tienen una historia familiar de obesidad, de síndrome metabólico, de hipertensión arterial o de diabetes, ¿verdad? También las personas sedentarias son candidatas a esto. Las mujeres que padecen de síndrome de ovario poliquístico, este síndrome es un conjunto de problemas hormonales que derivan en infertilidad, por ejemplo, y también en una resistencia a la insulina. Y algo muy importante que ha perdido mucho el tema mítico, que es la menopausia, y ahora se habla muchísimo de menopausia. Es importante que las mujeres que ya entran en menopausia se hagan estos análisis porque el síndrome metabólico empieza a tomar más importancia en estas edades. ¿Por qué, doctora? Porque en la menopausia cambia muchísimo el metabolismo y entonces ya todo lo que es las grasas empiezan a aumentar, incluso la obesidad centrípeta, que es el aumento en la circunferencia abdominal, también empieza a aumentar. Ok, pensando en el diagnóstico de síndrome metabólico, ¿qué condiciones deben darse para que ustedes hagan un diagnóstico de ese tipo? Bueno, es muy importante las señales de alarma. Por ejemplo, si tenemos de estos 5 criterios, si tenemos 3, ya eso es señal de alarma. ¿Con 3 ya? Con 3 ya. 3 o más. Y ya esto nos hace recurrir al médico, ¿verdad? Para que él termine los análisis. Por ejemplo, si vamos al laboratorio y nos hacemos exámenes con un ayuno de 8 a 12 horas, nos hacemos una glicemia en ayunas y un perfil lipídico, algo tan básico, y nos sale, ¿qué te digo? La glicemia elevada, los triglicéridos elevados y el HDL colesterol disminuido. Entonces, con estas señales de alarma es importante recurrir al médico para que él termine el análisis. Entonces, nos mida la circunferencia abdominal, que va a variar entre mujeres y hombres y entre las etnias, y también la presión arterial. Ok, vamos a ver una pantalla, compañeros, que tenemos acerca justamente de estas denominaciones, porque pensando por ejemplo en la glucosa en ayunas, que se habla de 100 miligramos, ¿esto es lo mínimo o cómo tiene que estar? La glucosa en ayunas, esto es lo máximo. Lo máximo, perdón. Cuando nos pasamos de ahí estamos volando. De hecho, según la Asociación Americana de Diabetes, de 100 a 125 miligramos por decilitro, ya estamos en una prediabetes. Después el HDL colesterol, que debe estar no menos de 50 miligramos por decilitro en la mujer y no menos de 40 miligramos por decilitro en el hombre. Los triglicéridos deben de estar inferiores a 150 miligramos por decilitro. La circunferencia abdominal, como les mencioné anteriormente, va a depender del sexo, si somos hombres, mujeres, y de la etnia. Y la presión arterial, que esté más o menos entre 130 sobre 85. Ya cuando está más de esto, ya esto es una señal de alarma también. Pensando en el HDL, ¿ese es el bueno o el malo? Ese es el bueno. El bueno, entonces. Ese lo necesitamos elevado. Si lo tenemos bajito, como con estos niveles, por debajo de estos niveles que acabamos de mencionar, es una señal de alarma. Porque es diferente en hombres que en mujeres. Por la masa muscular. El hombre tiene más masa muscular que la mujer y esto hace que tenga normalmente un HDL colesterol más elevado. Ok, pensando en la circunferencia abdominal, ¿cómo tiene que estar esa circunferencia? Esto va a variar. Si soy mujer y dependiendo de mi etnia, va a variar. Dice doña Francini que ella se hizo exámenes de sangre y resulta que la glucosa le sale bien en 84, la insulina en 16,8, el índice de OMA en 3,50. ¿Qué significa eso? Bueno, en realidad la insulina y el índice de OMA no son diagnósticos porque varía mucho la estandarización de estos exámenes
dependiendo de la etnia, dependiendo del laboratorio, pero sí que son un apoyo para el diagnóstico. La glicemia la tiene normal, en 85, pero la insulina sí está un poquitito elevada. Entonces sí es una recomendación que tal vez asista al médico para que él termine todos los análisis que considere, pueda llegar a un diagnóstico, porque lo bueno de todo esto es que si lo podemos detectar a tiempo, porque algo que tiene el síndrome metabólico es que a veces va silencioso y no tenemos ningún síntoma hasta que ya los empezamos a padecer. Entonces, la recomendación es que a partir de los 35 años ya empecemos a hacer chequeos básicos. Como les dije, una glicemia, un perfil lipídico, si algo de eso sale alterado, entonces recurrir al médico para que él termine. Y sí, en efecto, la insulina, el índice de OMA, por ejemplo, son análisis que son extra, que son de apoyo para el diagnóstico, pero no son diagnósticos. No son los principales. No. Tienen que hacerse el HDL, los triglicéridos y todos los que estamos mencionando. Hablemos de Ale, porque nos está contando que tiene una hija de 10 años apenas y tiene resistencia a la insulina. En la misma semana empezó la aposemia. Ella desarrolló mucho dolor, coágulos. ¿Qué está pasando con ella? Pregunta, ¿está preocupado? Sí, bueno, en este caso y tan pequeñita debería de asistir a un endocrino pediatra, por ejemplo, para que le haga, ¿verdad?, el tratamiento para esa insulina y para que revise qué tan avanzado o sí tiene el síndrome metabólico. ¿Es común en los niños este síndrome? Sí, sobre todo ahorita, ¿verdad? Con la alimentación y todo se ha visto mucho el aumento de la obesidad en los niños y estos aumentos de peso son señales de alarma. Hay que chequearlos, hay que hacerles un perfil lipídico, una glicemia y si algo de eso sale anormal, continuar con los estudios. Son cosas que se pueden prevenir cambiando simplemente la vida diaria, nuestras costumbres. Si no hacemos mucho ejercicio, pues entonces empezar a hacer ejercicio, ir a un nutriólogo que nos recomiende una dieta adecuada para no llegar a padecer estas enfermedades. El estilo de vida, ¿qué papel juega y cómo se hace para cambiarle el estilo de vida a un niño que quizás está acostumbrado a comer galletitas, el juguito y estar ahí jugando play en la casa? Exacto, el estilo de vida es importantísimo, ¿verdad? Por eso te decía que una de las condiciones que nos pueden desencadenar un síndrome metabólico es el sedentarismo, la mala dieta, ¿verdad? Con un niño, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues ponerlo a hacer deporte, algo que le guste, que logre hacer unas 3 veces por semana y cuidarle mucho la dieta, añadir más vegetales que harinas, ese tipo de cosas. Exacto, para eso hay muchos nutricionistas actualmente especializadas en niños y todo que nos pueden dar muchos tips, ¿verdad? Para enmascararles ahí el brócoli y ese tipo de cosas que no les gusta comer. Disimuladamente. Exacto. Pensemos también en las personas mayores, porque cuando se desarrolla el síndrome metabólico a una edad, cuando ya estamos más grandes, ¿qué tan perjudicial puede ser? Bueno, imagínate que ya de todas formas con la edad la predisposición para desarrollar este tipo de enfermedades aumenta, ¿verdad? Y si además tenemos un síndrome metabólico pisándonos los talones, pues es peor. Igual, aquí siempre es tener muy en cuenta la prevención. Y lo importante de esto es que con solo llegar al laboratorio clínico, con un ayuno y hacerte estos exámenes que ni siquiera son tan costosos, podemos darnos una muy buena idea y podemos iniciar los cambios de nuestras costumbres habituales para evitar llegar a padecer cualquiera de estas dos enfermedades y poder tener una mejor calidad de vida. Doctora, usted nos habla de 5 condiciones que uno tiene que revisar para saber si tiene el síndrome metabólico y que con 3 que tenga ya lo tiene. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo arreglo 2 de esos síntomas? Por ejemplo, no sé, subo el colesterol bueno, bajo los triglicéridos, pero resulta que lo de la circunferencia abdominal, que a veces cuesta un poquito, se quedó así. ¿Siempre se tiene el síndrome metabólico en esos casos? No. El síndrome metabólico, de hecho, la condición es que de esos 5 tengamos 3 o más. O más. Entonces, si teníamos 3 y bajamos a 1, pues claramente quiere decir que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo muy bien, ¿verdad? Y si ya nosotros estamos haciendo actividades, porque realmente el HDL colesterol sube mucho con el ejercicio. Entonces, si ya estamos haciendo ejercicio, muy probablemente nuestra circunferencia abdominal también va a empezar a disminuir. Entonces, ahí se van arreglando automáticamente los otros que nos están haciendo ruido, ¿verdad? Con el síndrome.
Es cuestión de prevenir, ¿verdad? Pues no llegar hasta el límite en el que ya nos hicimos diabéticos o ya tenemos que llegar con el cardiólogo porque tenemos problemas cardiovasculares. ¿Siempre es necesaria la medicación o es suficiente con cambiar el estilo de vida? Mira, esto depende mucho de en qué nivel estemos, ¿verdad? Todo depende de si ya tenemos una presión elevada. Ya yo creo que sí, el médico va a tener que empezar a medicarnos, a controlando la presión. ¿Puede ser reversible? Sí, claro que puede ser reversible. Puede ser que una persona que tenga la presión un tanto elevada, que sea a causa de sus, no por herencia o no porque tenga un problema de fondo, sino a causa de sus hábitos, al modificarlos, va a poder ser reversible. Pero hay que ponerle, ¿verdad? Sí. Hay que ponerle. Hay que tomar disciplina. Claro que nos cuenta Lau que ella está en la premenopausia. Solo una vez le salió el azúcar alto y le enviaron metformina, pero ella no se la tomó. Y ahorita está bien. ¿Por qué pasó eso? Pregunta. Bueno, es que en realidad la metformina no se envía por necesariamente solo el azúcar alto. Hay que acompañarlo también con la insulina en ayunas y, bueno, el perfil lipídico y todo esto. Pero probablemente fue una cuestión aislada. Sin embargo, esa es una condición. Haber tenido en algún momento la glicemia o los lípidos elevados hace que debamos chequearnos con mayor frecuencia porque muy probablemente están susurrándonos un síndrome metabólico que, como te dije, muchas veces no ocurre con todos los síntomas, ¿verdad? No estamos ni gorditos ni nada, no nos estamos desvelando porque también puede producir insomnio y así. Pero sí está ahí muy, muy latente, entonces tenemos que empezar a cuidarnos. De repente, cuando nos dimos cuenta, ya tenemos la circunferencia abdominal aumentada y no sabemos ni en qué momento. Eso pasa mucho en la menopausia. Sí. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto, a la orden. Gracias. Continuamos. Ahora a la casa con la licuadora. Antes de que alguien se la quite. Muy bien. Ay, no, bueno. 10:30 en punto y es hora de Mentes Maestras, Mari. Sí, vamos a ver porque hoy nos van a hablar acerca de las redes sociales. Ahí está Carlos, listo y preparado. ¿Vas a hablarnos del hate? Vamos a hablar de cómo mucha gente es bastante cobarde porque aprovechan estos dispositivos para simple y sencillamente tirar y tirar. ¿Les ha pasado a ustedes, chicas? ¿Qué? Si yo le contara. Es bonito tocar esos temas porque también puede haber un proceso legal. Justo hoy en la mañana. Entonces quédense pendientes de Mentes Maestras. Gracias. Y les damos ya la bienvenida a Mentes Maestras, una mañana más, y hoy con el tema del poder que hay detrás de un teclado, el poder que hay detrás de este tipo de aparatos, de computadoras, de tabletas y personas que a través de estos dispositivos insultan, amenazan, acosan y mucho más. Veamos primero el contexto, como todas las mañanas, y ya venimos a presentar a nuestros dos invitados especiales. Un comentario tarda apenas unos segundos en escribirse. Compartir una publicación requiere un solo clic. Pero detrás de una pantalla muchas veces se olvida que cada palabra tiene consecuencias. Las redes sociales se convirtieron en espacios para informar, opinar y conectar, pero también en escenarios donde abundan los insultos, las acusaciones sin pruebas y las publicaciones que pueden afectar la reputación, el trabajo e incluso la salud emocional de otras personas. Algunas creen que por utilizar un perfil falso o escribir desde un teléfono están completamente protegidas. Sin embargo, especialistas recuerdan que el mundo digital no está fuera de la ley. Lo que se publica en redes sociales puede generar responsabilidades cuando vulnera derechos de terceros. Tenemos que saber que cuando las personas hacen un uso inadecuado de las redes sociales puede haber consecuencias legales. Cuando utilizamos las redes sociales para dañar el honor de una persona física o de una persona jurídica, se pueden tomar acciones contra esa persona. Y tenemos que contemplar que nuestra normativa contempla en el Código Penal, por ejemplo, un apartado de delitos contra el honor, injurias, calumnias y difamación, en la cual muchas personas, considerando que a través de las redes sociales pueden arreglar sus problemas con otras personas o denunciar actuaciones de otros,
van a estar cayendo en estos tipos penales y podrían enfrentarse a multas de acuerdo a los actos que realicen. Ahora, también encontramos el otro delito que podría presentarse, que es la divulgación de datos personales sin consentimiento, lo cual está contemplado dentro de nuestro Código Penal, dentro de la Constitución Política, y también tenemos una ley de protección a la persona frente al tratamiento de sus datos personales. Comentarios ofensivos, acusaciones falsas, divulgación de información privada o compartir contenido sin autorización son algunas de las situaciones que con mayor frecuencia llegan a consulta. Ante todos estos escenarios, la persona afectada puede tomar medidas. Sus problemas con otras personas no se resuelven en redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Aún así sea cierto lo que usted quiere decir, no significa que usted tiene el derecho a ir a las redes sociales a decirlo. Que si alguien le debe plata, no tiene el derecho de ir a las redes sociales, como decimos o como dicen popularmente, a quemarlo. Porque eso, a pesar de que sea cierto, busca dañar el honor de una persona y estamos cayendo en un delito. Otro aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta es cuando la gente utiliza fotografías que toma en la calle o en espacios privados para publicar y denunciar. Ahí podríamos estar cayendo también en divulgación de datos personales, en dañar el honor de la persona. Y otro aspecto muy importante con el que tenemos que tener mucho cuidado es cuando nos encontramos publicaciones de alguien donde daña el honor de una persona y nosotros queremos entrar a participar de esa conversación. La tecnología hizo que todos tengamos la posibilidad de comunicar, pero ese mismo poder implica una gran responsabilidad. Presentamos a nuestras voces expertas de esta mañana, doña Nancy Ulate, psicóloga, que nos acompaña para explicar todo el contexto emocional a través de este tipo de situaciones, y don José Luis Campos es abogado, que también tiene todo el detalle específico de lo que puede suceder con este tipo de personas. Doña Nancy, qué bueno que nos pueda acompañar. Usted es una de las voces expertas hoy en Mentes Maestras. Desde el punto de vista emocional, ¿qué pasa con las personas que a través de una red social dicen, a mí me vale y yo le voy a decir lo que sea y voy a poner lo que quiero, aunque tenga repercusiones? Ok, bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría primero partir de dos frases. La primera frase es que recordemos que detrás de cada pantalla hay una persona, y recordemos que detrás de cada teclado hay una consecuencia, ¿ok? O hay una decisión. La primera frase, que dice que detrás de cada pantalla hay una persona, significa que en el mundo digital se nos olvida muchísimo que quien va a recibir el mensaje es alguien real, porque la distancia hace que yo no tenga que asumir esa consecuencia, ¿ok? Y detrás de cada teclado hay una decisión. La educación digital es amplia, sin embargo, yo no debería solo quedarme en el lugar y decir, no, la verdad es que yo no voy a colocar esta información o a herir a esta persona para no meterme en problemas. No, precisamente. En la educación digital necesitamos, sí o sí, la capacidad para desarrollar aquel pensamiento antes de actuar, porque son segundos. Entonces, ¿cómo repercute o cómo impacta? Recordemos primero que es alguien real que está llegando el mensaje, ¿ok? Por supuesto que, ¿por qué razón se hace? No es lo mismo, Carlos, que yo le vaya a decir algo a una persona frente a frente, porque en ese momento yo no estoy viendo la expresión de su cara, yo no tengo que responsabilizarme de la parte emocional suya, yo no tengo que responsabilizarme de su incomodidad, y yo no tengo que responsabilizarme tampoco si lo herí o no lo herí. Entonces, precisamente esa distancia que hay en esa pantalla, es importante primero entender el por qué yo me escudo, ¿verdad? ¿Qué es lo que da? Me da superioridad, me da cierto poder de pertenencia, si alguien se me suma al comentario que yo hice, porque recordemos que esto tiene tres funciones: 1, informar; 2, opinar; y 3, herir. Entonces, la importancia de la capacidad de pensar para qué yo voy a enviar esto tiene una intención, pero detrás de esa intención tiene un impacto gigante en un estado de tristeza muy grande quien lo recibe. ¿Cuáles son los alcances, don José, a partir de esta explicación de doña Nancy, que puede tener este tipo de situaciones en redes sociales? Un comentario, un mensaje, un correo electrónico. Es que hay tantas maneras de llegar a este tipo de personas que tienen que existir los verdaderos alcances legales.
Sí, buenos días. Yo quería retomar algo que decía Nancy sobre la responsabilidad. Desde luego que al haber una persona afectada se va a generar responsabilidades legales para quien utiliza esos medios para ofender, para insultar, para extorsionar, para buscar otro tipo de delitos, incluso encuentros sexuales con menores de edad. O sea, es una gama muy grande de delitos los que se pueden cometer detrás de un dispositivo electrónico. Pero específicamente en el tema de delitos contra el honor, que son los más comunes, que son los que más se ven en el día a día, encontramos insultos, encontramos chismes, ¿verdad? Que la gente simplemente repite sin saber, sin tener ninguna prueba. Encontramos atribuciones falsas de comisiones de delitos a las personas. También se puede ofender a personas fallecidas. Hay un delito que se llama ofensa a la memoria de un difunto. Se puede afectar la reputación de empresas cuando se dice algo que no necesariamente es cierto y que puede afectar la reputación. Y es importante tener presente que hay dos tipos de consecuencias desde el punto de vista legal: la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, que son ámbitos separados pero que se generan a partir del mismo hecho. La responsabilidad penal es la forma en cómo se sancionan estos delitos, que la gente que los comete no va a la cárcel, sino que se les impone unos días multa. Eso, o sea, va a ser una sanción económica. Pero desde el punto de vista de daños y perjuicios, también están obligados a responder por precisamente los daños que causen con ese tipo de publicaciones, ese tipo de mensajes ofensivos, extorsionadores, etc. En este aspecto civil y penal, para hacerle la explicación a la gente que está en casa, yo voy y pongo la denuncia, ¿verdad? Y tengo todas las pruebas correspondientes y demás. Pero, ¿qué tiene que buscar esta persona? O sea, a la hora de poner la denuncia es, yo quiero que vaya al aspecto penal o vaya al aspecto civil, pero ¿qué está buscando la persona denunciante en contra de la persona que está denunciando? Lo más importante es, nuevamente volvemos al punto inicial, que la persona se haga responsable de sus actos. O sea, que entienda que eso genera una consecuencia, en este caso negativa para la persona que es objeto de esos insultos, de esas ofensas, y que además no solo hay un daño que genera responsabilidad penal, sino que si por ejemplo a raíz de una publicación falsa a mí ya no me contratan como abogado, entonces eso me genera pérdidas desde el punto de vista económico, entonces eso lo puedo reclamar también. Y aquí, Nancy, tenemos que incluir ese contexto emocional. O sea, también es no solo la persona que escribe el comentario, que manda el mensaje, sino quien lo recibe. ¿Cuál es el contexto que tenemos que tener para las personas que van a recibir este tipo de mensajes, de qué momento y cómo hacer también? O sea, ¿verdad? No es bonito que alguien esté poniendo usted es un y un montón de... Y es que si fuera solamente el hecho de yo recibir el mensaje, pero vea lo que pasa a nivel global. Vamos a poner, la persona, el agresor que hace el comentario, sea cierto, mentira, lo que sea. Y vamos a colocar la víctima. Ok, vemos solamente estos dos panoramas. Sin embargo, alrededor hay muchísimas otras personas. El que se ríe, el que lo lee y lo comparte, ¿verdad? Entonces es una gama de situaciones en donde estamos viendo varios anillos. Y toda esta situación, digamos, el que comenta, el que al final dice, sí, mira, yo lo vi también, Carlos, y pasó esto y esto, ahora el que se suma al comentario. Entonces, cuando pasan estas cosas, evidentemente le está llegando el mensaje de un bombardeo a una sola persona, que vuelvo y repito, a una persona que es real. Porque así como lo dice el licenciado, sí, es que no hay consecuencias porque yo no estoy teniendo como la responsabilidad de ver lo que ocurre en la carita de la persona. Claro que sí hay consecuencias, pero entonces, ¿qué pasa con la víctima en este caso? Que no solamente está recibiendo el comentario del agresor, sino además como algo que estamos sumando del bombardeo de muchas cosas. ¿Qué pasa en la cabeza? Lo que a usted le tardó escribir 10 segundos, para mí como víctima me pueden llevar días en un estado de alerta, de hipervigilia y en un estado en donde tengo muchas conversaciones abiertas porque constantemente voy a estar leyendo exactamente más lo que se suma. Entonces evidentemente
empezamos a tener como la posibilidad de mucho miedo, de cierto enojo, pero me siento incapaz. Y entonces a partir de ahí ya yo me siento sumamente vulnerable. ¿Qué hago? Y empiezo a ver que suman y hay burlas, y entonces, ¿qué hago en ese momento? Por supuesto que la persona entra en un estado de mucha hipervigilia, de mucha alerta. Y pueden existir también consecuencias para este tipo de personas que se aprovechan de un comentario inicial para generar una mayor repercusión, don José. Totalmente. Esa difusión de mensajes difamatorios u ofensivos puede tener responsabilidad para las personas que los transmiten a través de grupos de WhatsApp, a través de correos electrónicos de otro tipo. Y también en relación con eso que decía Nancy, es muy importante que a pesar de que yo no tenga ninguna pérdida económica por lo que se está diciendo, si me afecta en mi fuero interno, eso genera lo que se llama un daño moral, que también es resarcible. Es decir, yo puedo cobrarle a la persona la afectación emocional, psicológica que me hizo sentir, a pesar de que no tuve pérdidas estrictamente financieras a raíz de lo que se dijo. ¿Y qué pasa con lo que viene desde el anonimato? Porque aquí estamos hablando también de que muchos se crean perfiles falsos para poder atacar a ciertas personas. Desde el aspecto emocional y de lo que bien explica Nancy, acá está también una frase que nos dejaba un invitado en estos días de Mentes Maestras, que nos decía: cobardes detrás de las redes sociales, porque además se buscan perfiles anónimos y se crean cuentas para llegarle a este tipo de personas. Ahí ya más bien existe un temor, porque por algo te vas a un perfil anónimo y no lo haces desde tu cuenta personal. Sí, entiendo, Carlos. Lo que pasa es que desde la parte de la psique, ponerle cara a ese agresor, voy a usar la palabra cobarde, o no ponerle cara a nivel del sistema nervioso, lo que va a ocurrir es dificultad para dormir, trastornos alimenticios, hipervigilia, vulnerabilidad, llanto excesivo y disfuncionalidad. Yo ya se me hace difícil poder manejar porque estoy constantemente rumeando, mi pensamiento rumea en esa situación y traigo las frases y traigo eso. Entonces, el anonimato, estamos de acuerdo que existe, y cuando no es una persona cuando es una persona que yo sí conozco, esto genera exactamente, quizás un impacto más porque la conozco, pero el anonimato como tal, en mi psique, lo que va a provocar es exactamente esto, una situación de muchísima ansiedad. Pero desde la persona que se está escondiendo, desde la persona que definitivamente no está poniendo su cara, no está poniendo su nombre y simplemente se escuda de un nombre falso, de una imagen borrosa, de una imagen que nadie sabe quién es. Ahí que está ocurriendo también. Exactamente, por eso les dije, detrás de una pantalla siempre hay una persona real, pero detrás de un teclado hay una decisión. ¿Qué pasa con la persona? Le da un poder de superioridad, le da un poder de que entonces, si al final yo no tuve estas habilidades sociales, esa persona que es anonimato, tengo la capacidad de que se están riendo de mi comentario, tengo la capacidad de que le dan like a mi comentario, y eso a nivel emocional empieza a ser como un bastón y una batería emocional que entonces va a darme algo que se llama dopamina. Y la dopamina me genera placer. Entonces empiezo a tener eso constantemente, que es entre más anónimo, más like, más se me sumen, empiezo a tener ese poder y esa superioridad. ¿Y cómo se actúa cuando es anonimato? Porque llegarle a la persona, y cuál es el proceso alrededor de llegarle al anonimato para encontrar a la persona responsable, porque siempre hay una persona responsable. Cuesta más llegarle, pero sí se le puede llegar. Los expertos en informática y en temas de estos sí nos han indicado que, por ejemplo, cada dispositivo que usamos tiene una especie de identificación. Yo no soy experto en esto, entonces no sé si estaré usando la terminología correcta. Una identificación única que se llama una dirección IP. Entonces, desde esa computadora, la mía tiene una dirección IP, la suya tiene otra, la de Nancy tiene otra, y entonces si se genera una cuenta o un comentario que sale desde esa dirección IP, es rastreable. Claro, habrá que demostrar que la persona fue la que hizo eso, pero sí se puede, sí hay formas. De hecho, a efectos de poder llevar a juicio a estas personas, lo que hay que hacer, sin lugar a dudas, es tomar lo que decimos popularmente pantallazos de los textos ofensivos, guardarlos bien o certificarlos por notario público para que se diga cuándo fue que estaba publicado, porque a veces también se publican y se quitan.
tratando nuevamente de evitar posibles responsabilidades penales y civiles. Entonces, asegurar esa prueba y después buscar también repercusiones, pruebas de las repercusiones que tuvo. Si se difundió por otras personas, si a raíz de esos comentarios yo tuve llamadas ofensivas, ¿verdad? Entonces sí es importante recabar la prueba, asegurarla para después, aunque puede costar un poco más, si los responsables puedan ser llevados a juicio. Don José, ¿y qué pasa si se escudan a través de inteligencia artificial? Ahora que está tan popular, esto es inteligencia artificial. Y entonces ya ese es el escudo más bien de... Vamos encontrando escudos aquí, ¿verdad? Dentro de todo esto, pero digo inteligencia artificial porque ahora, no, es que eso fue la inteligencia artificial, eso es hecho a través de inteligencia. ¿Qué pasa en esos casos? La inteligencia artificial alguien la manipula. Nuevamente, lo que podría ser dificultoso es saber quién fue, pero sí hay formas de probarlo. Nunca la tecnología es totalmente segura para las personas que la usan, para bien o para mal. Entonces sí se le puede llegar, puede que sea difícil, complejo, que no todos tengamos los conocimientos para hacerlo, pero sí es posible darle trazabilidad a la creación de una página falsa o de un comentario, un correo ofensivo, sí es posible. Tal vez, perdón, para agregarle algo ahí también, el estado de vulnerabilidad de una persona en el momento que empieza a hacer ese bombardeo, a recibir este bombardeo, se le hace muy difícil poder hacer como esos pantallazos porque en realidad está en un estado de mucha tristeza y de mucho miedo. Está creyendo un escenario, ¿verdad? Y está además constantemente viendo lo que está sucediendo. En este caso, para yo tener esas pruebas, porque si hay una estructura, ¿verdad? Entonces la estructura, ya sea por IA o ya sea que la persona sí sé cuál es, hay una estructura y un protocolo, ¿ok? En ese caso sí es importante que la persona cuente con una red confiable de apoyo. Porque si la persona en ese momento lo que quiere es dormir y lo que quiere es no saber, no existir, no quiero saber nada más, por supuesto que está disfuncional, pero si tenemos una buena red de apoyo, también esa persona es, ok, perfecto, yo funciono por usted y hago los pantallazos y hago esto y entonces llevo las pruebas, pero sí es importante contar, además, que no solamente sea la víctima, sino la importancia de la red de apoyo en caso de que ocurra esto también. ¿Es real la frase que habla de las frustraciones de una persona para tener que atacar a otra a través de redes sociales? Frustraciones acumuladas para atacar a otros a través de este tipo de... Vieras que yo suelo decirle a mis pacientes, cuando vienen en un estado de mucha tristeza, quizás porque recibieron, yo siempre digo, como es como basurita que la gente le termina tirando. Entonces siempre les digo, hey, ¿qué tal si pensamos en que esa persona, más que estar diciéndote cosas tan feas, ¿por qué no pensás que esa persona se está confesando? Entonces vean la importancia de cómo yo puedo cambiar completamente a nivel cognitivo, en donde yo digo, esa persona, más allá de hablar de mí, ¿de quién está hablando? ¿De quién creen que están hablando? Está en una confesión, está hablando de sí mismo. Lo que pasa es, y siempre lo explico así, tenemos... Por ejemplo, aquí en este lugar tenemos un basurero, ahora que parqueé teníamos un basurero, en la mayoría de los lugares hay basureros, pero claro, el sistema, nuestro sistema no tiene un basurerito y entonces por lo general vemos a ver de qué manera cuando estamos muy acumulados tiramos a quién lo recibe. Y no solamente la parte de redes, también se puede hacer en cualquier otra forma, ¿verdad? En la casa, las discusiones, dije cosas. Entonces, ¿qué importancia es ver que esto que esa persona está diciendo no me pertenece? No está hablando de mí, casi siempre es una confesión del agresor. Ok, está haciendo la descripción o está proyectando algo. Es lo que trae adentro. Por supuesto, y es la basurita que tiene que tirar, lo que pasa es que encontró el medio para poder hacerlo. Y a una persona que de repente puede debilitar y ese fortalecerse a través de esa dopamina que recibe por lo que ya explicabas. ¿Un comentario basta para una denuncia? Sí, claro. Uno, pero si es lo suficientemente ofensivo, si es una mentira, si es algo que puede afectar el honor de una persona o de una empresa, es suficiente un único comentario. Y la repercusión que traiga. Desde luego. Precisamente, oyendo a Nancy, una de las pruebas que la persona afectada puede presentar para demostrar el daño moral es una certificación de una persona tratante en materia psicológica o psiquiátrica que pueda acreditar esa afectación del fuero interno de la persona, porque muchas veces dice, sí, eso me afectó y sin duda que afecta, pero no hay una prueba
externa, digámoslo así, que pueda acreditar ese daño. Entonces sí es importante buscar ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica para poder establecer que efectivamente la persona se vio afectada en su fuero más íntimo, se sintió deprimida, se sintió con deseos suicidas, en fin, todo lo que puede generar una situación como esta. Nancy, ¿vas a decir algo? Sí, precisamente, es importante los 3 verbos. Estoy informando, estoy opinando o voy a herir. Entonces aquí hay 2 partes. Está la persona que va a escribir el mensaje, que dura segundos y lo envió, y que al otro lado hay un impacto gigante, ¿verdad? Hay un bombardeo de muchísimas cosas a nivel de psique, a nivel emocional y a nivel físico. Pero qué importancia es también si vemos la parte vulnerable de la víctima, pero también veamos la contraparte. ¿Por qué no nos hacemos como una preguntita? ¿Quién soy cuando nadie me ve? Porque la gente cree que al no tener la otra persona al frente y yo no tener que asumir responsabilidades, como lo dice el licenciado, estamos viendo que sí tiene que asumir responsabilidades, pero en el mundo digital esto se olvida. Esto se olvida porque es nada más el hecho de estar con mi pantalla y mandar el mensaje. ¿Qué importancia es hacer una pausa y pensar quién soy cuando nadie me ve? Okay, esto que yo voy a decir, que lo puedo escribir, porque es que la persona puede escribirlo. Claro. Esto que yo voy a escribir va a tener repercusión, esto que yo voy a escribir realmente va a generar algún impacto. Entonces, ¿qué importancia? La capacidad de pensar antes de hacer esto, ¿verdad? Porque también es importante ver el agresor, qué es lo que está pasando con él. Vamos a la pausa. Este es un tema que además ha generado ya una repercusión importante, porque tenemos la reacción de los ticos cuando los han insultado. Pero antes vamos a ir a la pausa comercial y venimos a repasar esas voces de la sabiduría popular en Costa Rica. ¿Cómo cree usted, o si alguna vez le ha pasado o no? ¿Cómo reaccionaría? Sí, sí me ha pasado. Es bien molesto, pero hay que controlarse. Hay que tener dominio propio en ese momento. Sí. ¿Y cómo hizo? ¿Respondió algo o no respondió nada a ese comentario? No debemos responder porque de eso se trata, de incitarnos al pleito, a la discusión, al conflicto. Bueno, primero no he tenido la experiencia de verdad de que me hayan ofendido en redes sociales, porque yo casi no las uso, solamente como para el trabajo, ¿verdad? Entonces no he tenido esa experiencia, pero me imagino que, no sé, me haría cólera, me daría cólera si me pasara algo así, pero no haría lo mismo. Educadamente, digamos, haría una respuesta como más tranquila y educada, ¿me entiendes? Pero siempre como que diciéndoles que no estoy de acuerdo con eso. Para mi parecer, no responderle ni darle lo que él está queriendo, que es una respuesta para empezar una confrontación o para empezar a algo más. Entonces mejor, si no vale la pena y vos no hiciste lo que él dice ni te sentís así, ignorarlo. Es lo mejor que uno puede hacer con esas personas y quedan más mordidas. Bueno, yo pienso que en redes sociales no hay que hacerle mucho caso, porque a la gente nunca se le queda bien. Entonces siempre van a comentar cosas negativas, también como positivas. Entonces ahí como no hacerle mucho caso a los comentarios. Pues yo siento que a veces los comentarios generan más opiniones de quién es uno que quién es la demás gente que opina de uno, ¿verdad? Entonces pues siempre las personas que están detrás de una pantalla pues se escudan en muchísimas cosas, entonces no hay que tomárselo tan personal, porque al final son personas transmitiendo sus propias inseguridades probablemente, ¿verdad? Y sus propios problemas. Entonces realmente siento que el poder más bien está como en uno, de si le da como la potestad de que le dé tanta importancia o no. Entonces pues realmente para mí no debería ser tan personal. Ignorar. Es más inteligente ignorar que seguir ofendiendo, o tal vez responder y le siguen respondiendo a uno. Entonces es como una cadena, entonces es mejor ignorar. Bueno, yo soy una de las que no respondo ni nunca pongo nada en redes sociales, no me gusta. Entonces no respondería, pero tampoco pongo nada. Soy de esas personas, sí. Muy rápido sus conclusiones, doña Nancy y don José. Doña Nancy, sus conclusiones y recomendaciones también. Sí, una de las cosas ahorita estaba viendo que por favor evitemos escalar en los comentarios. Si yo recibí, la señora que estuvo actualmente decía, ignorar.
Sí, lo que pasa es que yo ignoro, pero en mi cabecita no está ignorando, en mi cabecita hay muchas carpetas abiertas, ¿verdad? Entonces, lo principal es, si yo recibo estas situaciones de herir, de dolor, de ofensivas, no escale con la persona, ¿ok? Segundo, lo que les comenté, la red de apoyo, importantísimo. Y tercero, en caso de que haya un cambio en los hábitos de la persona, por ejemplo, el sueño, la alimentación, la parte de la funcionalidad para trabajar, por favor es importante que empiece a escucharse en voz alta con un profesional. Escucharse en voz alta con un profesional. ¿Por qué escucharse en voz alta? Porque recuerde que la conversación va ahí en silencio, pero cuando yo estoy con un profesional yo me escucho y empiezo entonces a ponerle ya como un panorama y a ponerle estructura a lo que está pasando. Don José. Lo primero sería que la persona que va a hacer un comentario ofensivo, difamatorio, calumnioso, que se lo piense 2 veces, porque Internet no olvida. Lo que yo escribo ahí va a quedar casi que para la eternidad, y ya hemos visto casos de personas que optan por cargos públicos y de repente le sacan algo que publicaron en su edad joven y eso les frustra la carrera. Entonces pensémoslo 2 veces antes de insultar y recordemos que va a haber siempre una víctima que va a sufrir ese ataque, que le va a generar angustia, que le va a generar dolor, y si no queremos eso para nosotros mismos, no deberíamos buscarlo para los demás. Y que toda acción tiene sus consecuencias. Gracias a ambos por acompañarnos hoy. Rafa, mañana hablamos de la distribución de pagos en una relación.